Hola, bienvenidos. Hoy vamos a meternos a fondo en el Diario Oficial de la Federación de México. La fecha es 6 de octubre de 2025. Tenemos aquí varios extractos, hay acuerdos, decretos, avisos, bueno, un poco de todo lo que mueve al gobierno. La idea es, pues, sacarle jugo a esto, ¿no? Ver qué es lo más relevante, lo más interesante de esta fuente oficial. Exacto. El diario oficial es como el pizarrón donde el gobierno escribe formalmente lo que hace cada día. Vamos a echarle un ojo a cómo se coordinan, por ejemplo, para programas sociales o qué ajustes hay en economía, también protección a productos regionales, que eso siempre es curioso, y bueno, cómo se organizan por dentro algunas instituciones. Es una ventana a cómo se formalizan las decisiones. Suena bien. Entonces, vamos a explorar estos documentos. Seguro encontraremos cosas sobre salud, bienestar, cambios en energía, comercio, y esto que dices de los productos locales, panes, bebidas, suena interesante. Empecemos este análisis a fondo. Ok, el primer tema que salta. Parece ser la colaboración entre gobiernos, ¿no? Se ve mucho eso. Por ejemplo, este convenio entre IMSS Bienestar y Nayarit estará el programa S200, Fortalecimiento a la Atención Médica, para 2025. El objetivo, pues, bastante claro, mejorar la atención primaria para la gente sin seguridad social, sobre todo en lugares, pues, más aislados o de difícil acceso. Sí, estos acuerdos son clave. Son, digamos, el cómo se bajan las políticas federales a los estados. Y no son pura teoría, ¿eh? Implican lana. Nayarit, por ejemplo, recibe más de 12,5 millones de pesos para subsidios. Y aparte, recursos para personal. Se detalla quién contrata a quién. Médicos, enfermeras, todo eso, vía IMSS Bienestar para las brigadas de salud. Y ojo, algo importante, incluyen mecanismos muy específicos de seguimiento, de evaluación, con indicadores y todo, que vienen en los anexos. ¿Y ese nivel de detalle es normal en estos convenios? Porque veo algo parecido en otro. Este es entre la Secretaría de Salud Federal, bueno, a través de COFEPRIS, y Tlaxcala. Aquí también hay transferencia de fondos, casi 2 millones federales y como 1.3 millones estatales. El objetivo es fortalecer la vigilancia sanitaria y la red nacional de laboratorios. Y hasta ponen metas por mes y por actividad, en el anexo 2. Sí parece ser una característica ese detalle. En el de Tlaxcala, por ejemplo, te especifican acciones súper concretas, desde ir a verificar empacadoras de fruta, tomar muestras de harina para ver si están fortificadas, hasta vigilar brucelosis en lácteos o checar el uso de plomo en la alfarería, imagínate. E incluso listan qué necesitan para cada cosa. Papelería, sí, pero también reactivos químicos específicos para el laboratorio estatal. Refleja quizá una intención de controlar mucho más el uso de los recursos. Una mayor rendición de cuentas, tal vez. Interesante eso que dices, una posible tendencia. Hay otro acuerdo en esta misma línea. Es entre Gobernación, a través de RENAPO, que es quien lleva lo de la CURP nacional, y Oaxaca, con su Secretaría de Bienestar. Lo que buscan es promover que la gente que recibe apoyos sociales use y certifique su CURP. Claro, esto se conecta con la Ley de Desarrollo Social. La onda es que la gente acceda más fácil a servicios usando la CURP, como su identificador seguro, ¿no? Y el convenio, fíjate, establece quiénes son los responsables del seguimiento en cada lado. Y amarra puntos importantes: el presupuesto, obvio, propiedad intelectual, confidencialidad y, muy notable, hasta te dice por qué podrían suspender el servicio CURP si sospechan mal uso o que alguien lo está tercerizando. Buscan proteger la base de datos. Ok, dejamos los convenios de colaboración por ahora. El diario oficial también trae noticias de regulación económica, fomento productivo. ¿Qué vemos ahí? Pues mira, hay movimiento en energía. Se hace oficial algo que venía de un decreto anterior. Desaparece la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, y se crea la Comisión Nacional de Energía, la CNE. Y como consecuencia ahora la CNE y CENER tienen 180 días para dejar sin efecto regulaciones que hizo la CRE. Específicamente sobre ventas de primera mano y la regulación asimétrica para Pemex. Y bueno, tendrán que sacar nuevas reglas. Entiendo. Y esto es parte de algo más grande. ¿Alguna reforma? Sí, mencionan que viene de una reforma constitucional de finales de 2024
La idea era simplificar la estructura del gobierno, hacerla más orgánica. Y justo en esa línea de simplificar, citan la Ley Nacional para eliminar trámites burocráticos. Y se ve que la nueva CN ya está trabajando en eso. Saca acuerdos para reducir plazos, requisitos, digitalizar cosas. Vemos formatos de solicitud que ahora piden info de inversiones, cronogramas, propiedad, pero de forma más estructurada, como más directa. Y cambiando un poco de giro, pero aún en economía, está lo del comercio exterior. Actualizan una medida antidumping contra el microalambre para soldar que viene de China. ¿Qué cambió exactamente? Bueno, la Secretaría de Economía revisó una cuota compensatoria que ya existía desde 2018. Antes era una cuota específica, ¿sabes? $0.57 por cada kilo. Pero después de investigar de nuevo, la cambiaron. Ahora es una cuota porcentual ad valorem del 18.97%. Y además la extienden por 5 años más, contando desde octubre de 2023. Me imagino que el análisis técnico para llegar a eso debe ser bastante clavado, ¿no? Sí, totalmente. La resolución viene súper detallada. Te explica las fracciones arancelarias, cómo se produce el microalambre, qué normas aplican, para qué se usa, y para comparar el precio al que se exporta con el valor normal, o sea, el precio allá en China, hacen ajustes bien complejos. Toman en cuenta cosas de logística, fletes, seguros, usan información de mercado, metodologías aceptadas internacionalmente. Es un blindaje técnico, digamos, para justificar la medida si hay alguna disputa comercial. Tiene sentido. Y en esta misma sección económica, pero con un toque muy nuestro, aparecen varias declaraciones de protección para indicaciones geográficas. Sí, eso siempre llama la atención. Hoy se publican 5, fíjate. Pan grande de Acámbaro, esferas de vidrio soplado de Tlalpujagua, molcajetes de San Nicolás Obispo, café pluma de Oaxaca y el comiteco de Comitán, Chiapas. Son herramientas legales, pues, para proteger productos que tienen características especiales por su origen, ¿no? Por factores naturales o el saber hacer de la gente de ahí. ¿Y qué tipo de detalles incluyen para justificar esa protección? ¿Qué tan específicos son? Muchísimo. Son súper exhaustivas. Te describen el producto final, ingredientes, cómo se hace, a qué sabe, cómo huele, las materias primas clave, qué tipo de harina y masa madre para el pan, qué tipo de vidrio para las esferas, la piedra volcánica de qué cerros para los molcajetes, qué variedad de agave y azúcares para el comiteco. El proceso de elaboración paso a pasito. El amasado, la fermentación, el horneado, el soplado, el plateado, el decorado, el desbaste, el esculpido de la piedra, el capado del maguey, el raspado, la fermentación, la destilación. Todo. Y crucial, delimitan la zona geográfica exacta, qué municipios sí y cuáles no, y ponen reglas para usar el nombre, para el empaque, para venderlo. Es increíble el nivel de detalle, hasta cultural, ¿no? Lo que mencionan del comiteco, por ejemplo, que raspan el maguey 3 veces al día porque cambia el dulzor del aguamiel. O cómo clasifican las esferas por forma, acabado, tamaño. Y lo del pan grande, hasta las marcas de harina preferidas. Ver 5 de estas declaraciones en un solo día, pues sí sugiere un esfuerzo por valorar y proteger estos patrimonios productivos locales. Podría ser, sí, o quizás una estrategia económica más amplia, ¿no? Para capitalizar esa identidad cultural, no solo protegerla. Buen punto. Bueno, cambiando de tema, el Diario Oficial también nos deja ver un poco cómo funcionan por dentro algunas entidades públicas. ¿Qué ejemplos tenemos hoy? Pues mira, se publican extractos del Manual de Organización del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, el FIT. Este tipo de manuales son como el esqueleto administrativo, ¿sabes? Definen la estructura, quién está arriba, quién abajo, los departamentos. Dicen qué puede hacer legalmente la empresa: construir, operar vías, terminales, etc. Y luego las funciones de cada área. Operaciones, por ejemplo, controlar trenes, mantener la flota. Infraestructura, darle mantenimiento a las vías, los proyectos nuevos. Comercialización, vender, atender clientes. Y administración, pues la lana, las compras, el personal. Es el quién hace qué oficializado. Ya veo.
También este Programa Institucional 2025-2030 del ISAFAM. Es el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. ¿Qué prioridades marca este programa? Se alinea, como es de esperarse, con el Plan Nacional de Desarrollo y con el Programa Sectorial de Defensa. Sus objetivos principales son fortalecer el acceso a las prestaciones, retiro, pensiones, becas, todo eso. Garantizar el servicio médico completo, asegurarlo de la vivienda con créditos hipotecarios, unidades habitacionales y promover una cultura de equidad e inclusión dentro de la institución. Y algo interesante, incluye datos comparativos del 2018 al 2024. Muestran cómo aumentaron las gestiones de prestaciones, las atenciones médicas, los montos de los créditos. Buscan, pues, mostrar que han avanzado. Y vemos también funciones de unidades más centrales, ¿no? Como la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Correcto. Se describen sus tareas principales: representar al presidente en juicios, darle asesoría legal, presidir la Comisión de Estudios Jurídicos. Y dentro de la consejería, su unidad de administración y finanzas, que es la que maneja el presupuesto, el personal, los recursos materiales, la tecnología. Son documentos que, aunque densos, definen responsabilidades y buscan que el gobierno opere ordenadamente. Y en esta misma línea de cómo operan internamente, también se modifica una regla del IMSS. Ahora, para obtener la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en seguridad social, tiene que ser exclusivamente por el buzón IMSS, un paso más hacia lo digital. Ok, y llegamos al final, al ámbito judicial y de derechos. ¿Qué resoluciones importantes trae el Diario Oficial hoy? Pues destaca una sentencia de la Suprema Corte. Es sobre una acción de inconstitucionalidad, la 52-2021, y su acumulada 62-2021. Iba contra unas reformas al Código Penal de Querétaro. La CNDH y la Defensoría de allá impugnaron varios artículos. ¿Y qué resolvió la Corte? ¿Cuáles fueron los argumentos? Bueno, la Corte analizó los artículos bajo principios clave. Taxatividad, o sea, que las leyes penales sean claras, precisas. Mínima intervención penal, que el derecho penal sea el último recurso. Y el principio de igualdad. El resultado: invalidó pedazos de algunos artículos. Uno sobre peligro de contagio por impreciso. Otro que agravaba la discriminación contra personal de salud porque no estaba bien justificado, y otros por ser vagos o no cumplir con esa claridad que se exige, la taxatividad. Pero ojo, otros artículos que también estaban impugnadas, como el de resistencia de particulares o el de provocar a cometer delito, sí los declaró válidos. Es un buen ejemplo de cómo la Corte revisa que las leyes de los estados pues cumplan con la Constitución Federal. Entendido. Y también hay una resolución del INE, ¿verdad? Que tiene que ver con una sentencia del Tribunal Electoral. Sí, es sobre cómo asignaron una candidatura para jueza de distrito. Viene de una sentencia del TPJF, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto fue en el marco del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial, el de 2024-2025. Y el caso es relevante por cómo aplica el principio de paridad de género sustantiva. Paridad de género sustantiva, ¿qué significa eso en este caso? Pues mira, el TPJGF le ordenó al INE asignar el cargo a una candidata mujer, Mara Iromi Muñoz Galván, para un juzgado penal en Zacatecas. Ella no había sido designada originalmente, aunque se siguieron las reglas de alternancia. El tribunal dijo que aunque se siguieron las reglas, había un sesgo histórico de género en esa materia, y en ese circuito judicial en particular. Entonces, para corregir ese sesgo y que la paridad fuera real, sustantiva, no solo numérica, pues había que designarla a ella. Y ahora el INE acata y le da su constancia. Muestra cómo los tribunales pueden intervenir para que la paridad, pues, se cumpla de verdad. ¡Qué interesante! Y, bueno, como siempre, la parte final del diario trae los avisos judiciales, ¿no? Los edictos, emplazamientos, notificaciones de amparos, cosas de familia, juicios mercantiles, de extinción de dominio. Y claro, el tipo de cambio oficial del Banco de México. Exacto, esa parte que es más del día a día, pero esencial para que funcione el sistema legal y el financiero también. Pues sí que fue en recorrido. Denso, pero muy revelador, ¿eh? Desde acuerdos de salud muy específicos en Nayarit, en Tlaxcala,
la regulación súper detallada del microalambre chino, la protección cultural y económica de productos como el comiteco, hasta decisiones de la Suprema Corte sobre códigos penales locales y cómo se aplica la paridad de género en el Poder Judicial. Todo esto en la edición de un solo día del Diario Oficial. Así es. Ilustra perfectamente la complejidad y la amplitud de todo lo que hace el gobierno y que se formaliza día con día. Son documentos que, al final, crean derechos, imponen obligaciones, mueven dinero, definen cómo operan las instituciones. Su lenguaje puede ser muy técnico, sí, es una barrera a veces, pero ahí están las reglas formales del juego en muchísimos ámbitos. Y justo eso nos deja pensando, ¿no? Si el Diario Oficial es tan importante, pero a la vez tan técnico, tan voluminoso, ¿cómo se podría hacer para que su contenido, su impacto, fuera más accesible para la gente en general? Más allá de análisis como este que hacemos, ¿faltan quizá herramientas o estrategias de comunicación para traducir toda esta información oficial a un lenguaje más cercano, más relevante para la vida diaria? Es una pregunta interesante, creo, para seguirle pensando. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.